Hola a todos, vamos a ver Bezat Hashem un pirush de la Perashá esta semana, Perashat Pekudé. Está escrito en el Pasuk, Ele Pekudé Mishkan, Mishkan Edut. La Perashá esta semana habla sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo que era el Bet HaMikdash que tenían en el desierto, que era desarmable antes de que se construyera el Bet HaMikdash. Tenían el Mishkan, el tabernáculo. Explica Rashi, Piresh Rashi a Mishkan, Mishkan, dos veces. ¿Por qué dice Ele Pekudé Mishkan, Mishkan? Dice, viene a insinuarnos las dos veces que se va a destruir el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Shtepe Amim remes la Mikdash en Itmashken, Shtepe Amim a la Bonotem Shel Israel. Porque la palabra Mishkan viene de Mashkon, de garantía, que Hashem va a tomar como garantía el Bet HaMikdash por los pecados del pueblo de Israel. Edut, dice Mishkan a Edut, es un Mishkan a Edut, podríamos decir que viene de testimonio. Viene a insinuarnos que es Edut Laem le Israel, que el Mishkan es un testimonio para el pueblo de Israel. Sheviter Laem HaKadosh Baruj Hu al Masiag, el que Hashem perdonó el pecado del becerro de oro. Shearei Isha Shechinato Benem, porque ¿cuál es la prueba? Que Hashem puso su Shechina sobre el Mishkan. Adkan no es hasta ahí lo que dice Rashi. Viene el de Shemshon y dice, Ixua Mefarshim, pregunta a los Mefarshim, Ma'edut zeu sheviter laem asea egel leachar shamar Mishkan Mishkan. ¿Cuál es el testimonio de que Hashem perdonó el pecado del becerro de oro? Porque dice dos veces Mishkan Mishkan, shenitmashken bishne churbanim, que se van a destruir los dos Bet HaMikdash. Hashem los va a tomar como garantía dos veces el Bet HaMikdash, la primera destrucción, la segunda destrucción. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo de Israel. Veze, esa destrucción, allá Bishbil Masea Egel, es por el pecado del becerro de oro. Entonces, si Hashem está quitando el Bet HaMikdash, a lo mejor es porque no perdonó el becerro de oro. Entonces, ¿cómo dice que sí perdonó el becerro de oro? Porque antes de que Am Israel peque con el becerro de oro, teníamos libertad completa sobre todas las naciones. No iba a haber exilios, no iba a haber ninguno de esos problemas, no iban a destruir el Bet HaMikdash. Entonces, si están destruyendo el Bet HaMikdash, es porque no se perdonó el pecado del becerro de oro. ¿Cómo dice que sí? Entonces dice, otra cosa hay que analizar, dice el Zera Shimshon, Matibos el Zera Remes, ¿cuál es la insinuación Mishkan Mishkan? Shenitmashken Shnepe Amim, que va a ser tomado como garantía dos veces. Lekan, a lo que está escrito aquí sobre, que nos cuenta la Perashá sobre la construcción del Mishkan. Umikol Sheken, y con más razón, Mishkan Sheasuba Midbar, que el Mishkan que hicieron en el desierto, que era el tabernáculo, el que se desarmaba y lo volvían a armar, Lonis Mashken Leolam, nunca fue tomado como garantía. Sharekola Kelim Shasamo Shenignezu, porque todos los utensilios que hizo Moshe para el Mishkan están enterrados. No nos quitaron como una destrucción. Entonces dice Yesh Lomar, y hay que explicar. Shamruz al Jajamim dicen, Israel Yesh Laem Tirutz al Maasea Egel, que el pueblo de Israel tenía un argumento de acuerdo al pecado que hicieron con el becerro de oro. ¿Por qué? Sheim Yehetat Zibur, si pecaría la congregación, y sospecharíamos que ya no pueden regresar en Teshuvah, Ombrim lo kalech etzel Zibur, le decimos, ve y date cuenta que hay una congregación que sí pecó y puede hacer Teshuvah. ¿Por qué tú pensarías que si hay una congregación que todo el grupo peca ya no hay Teshuvah? Ve y ve que sí se puede de Ainu. ¿Cuál es la prueba? ¿Para qué? Si cayeron y pecaron, para enseñarles Leorota Teshuvah la Rabim, que sí existe hacer Teshuvah pública, que sí existe hacer Teshuvah en un grupo, no nada más existe la Teshuvah individual, también como grupo se puede. De mi Tejilá, porque antes de que pecaron con el becerro de oro, allá Salcadataj, ellos pensaban, Shena Teshuvah Moelet la Rabim, que no existe Teshuvah pública. Si pecaban, Veimayu Israel Jotim, si el pueblo Israel pecaba, Lo haya Yahol HaKadosh Baruj Hu Lishpoja mató a la Etzim Ve'avanim. Hashem no hubiera aventado su furia sobre el Bet HaMikdash y lo hubiera destruido, como realmente pasó. ¿Para qué? Que de Leatzilet Israel, todo lo que Hashem destruyó el Bet HaMikdash fue para salvar al pueblo de Israel, porque si no hubiera habido Bet HaMikdash, Hashem hubiera Kaviahol sacado su furia y su enojo sobre el pueblo de Israel y se hubiera podido destruir. Barminan, Umipeneshe Midat Adin, porque la mirada del juicio en el Shamaim, en el cielo, Aitame Kateria de Omret, acusaba y decía, Anefesh Ajotet Itamut, la persona que peca morirá. She'en la Shum Tikun Afilo Betshuvah, que ya no hay arreglo ni siquiera de Teshuvah. Así decía Midat Adin. ¿Por qué? Porque hicieron un pecado público. Es más delicado un pecado público que un pecado individual. Abal Ata Shechatu, pero ahorita que el pueblo Israel pecó en el becerro de oro, Vehorush y Teshuvah la Rabim, y aprendieron que también pueden hacer Teshuvah pública, aunque fue un pecado más grande porque fue público. Imken que Sherabim Hatutos, también cuando más adelante un grupo peque, Yesh Laem Lasot Teshuvah, aprenden que sí existe, que hay Teshuvah para público. Uke Shehalila, ¿qué pasa si Imalaf Afshedor Amidbar Patach al Derech Teshuvah? ¿Qué pasa si la generación del desierto abrió el camino de la Teshuvah? Pero Einabosien Teshuvah, no hacen Teshuvah ellos. Afalpiquen con todo y eso, Ein Nigmar Dinam
Mehamata Averot. No se termina su juicio por las Averot y los pecados que hicieron, sino fueron castigados ¿con qué? Con la destrucción del Bet HaMikdash. Rak Mehamat Shen Rotzim La'asot Teshuvah, solamente porque no quieren hacer Teshuvah y no están reconociendo su pecado. Que Dichtib, como el Pasuk dice, Ineni Neshpat Otach, he aquí te juzgo yo a ti. Al hombrej lo hatati, por haber dicho no pequé. Y ese es un error que muchas personas tienen. ¿Cuál? A veces decimos, no pequé. No, reconoce tu pecado. Ya te equivocaste, reconócelo y Hashem te perdona cuando una persona reconoce, porque eso se llama teshuvah. Vare zedomele adam si es lo joven. Es como una persona que tiene una deuda en con su compañero. Veino rochele por hoy, no le quiere pagar. Según me maskenó a sheifraenu. Y esta persona va y le quita una garantía hasta que le pague. De ajaname, igual aquí. Akadosh Baruj Hu notel mehem hamikdash lemaskon ad sheifreu ahov dehainu ad sheyashubu. Hashem toma el Bet HaMikdash como garantía y dice, ¿qué creen? Voy a quedarme con esta garantía hasta que ustedes me paguen mi deuda. ¿Cuál es la deuda que le tenemos que pagar a Hashem? Reconocer y hacer teshuvah que nos equivocamos. Hayal, y eso, Yahole Azot, se podía haber hecho leajarma hacia Egel Davka, después del pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Porque antes de eso no había manera que se expíe el pecado sin que se mueran los pecadores por capará. ¿Por qué? Porque ahí no había como una garantía. Entonces era eso. Pero después ya cuando Hashem ya enseñó y vieron que sí existía hacer teshuvah, entonces ya por el hacer teshuvah, Hashem tomó, porque no hicimos teshuvah, tomó Hashem la garantía. ¿Cuál es la garantía? El Bet HaMikdash. Y si es así, lo que el Bet HaMikdash se llama Mishkan, Edut le Israel, es un testimonio para el pueblo de Israel. Sheviter laem HaKadosh Baruj Hu, o sea, el que Hashem perdonó, dejó pasar el pecado del becerro de oro. Shemizeh, porque de lo que el lenguaje dice Mashkon, que es Mashkon, garantía, Nishma shelo ayu reuyim leotoma asela que de leorote shubal tzibur, se ve que todo lo que ellos eran propicios a esa acción, todo lo que pasó el tema del becerro de oro fue para enseñarle a las generaciones futuras que sí existe hacer teshuvah pública, como una congregación. Y cuando hagan teshuvah, les va a regresar a Hashem el mashkon, esa garantía, y el jurban y la destrucción realmente no es un castigo. Fue para Salón, dice aquí, y aquí se conectan las dos cosas que nos dijo Rashi, a Mishkan y Mishkan a Edut, que y contesta la pregunta de los mefarshim que dijimos atrás. ¿Por qué el Mishkan? ¿Por qué es una señal de que Nitmashken a Mishkan Hashem va a tomar como garantía el Mishkan? Y eso es una señal, dijimos antes todavía, dijimos que el Mishkan es una señal de que Hashem perdonó. ¿Por qué? Por cuanto que Hashem vitera la jet, se dio el pecado, lo cedió y dijo, ok, no pasa nada, como que lo dejó pasar, es un motivo hacia toda que de Leorot de Teshuvah fue para enseñarle al público que sí existe Teshuvah de Rabim, si ojalá Mishkan lejaper, que el Mishkan sí puede expiar por ellos, en vez de morirse, como que el Mishkan les va a servir para perdonar por medio de los korbanot. Por lo tanto, y también Nilkaj a Mishkan, que Mashkon se tomó el Mishkan como una garantía y no como un castigo por el pecado del becerro de oro. Veatam Shebazea Remes, y el motivo por el cual viene esta insinuación sobre la destrucción del Mishkan dos veces, le can aquí, los dos Bet HaMikdash. Baetzipura Kamato, ¿cuándo lo está trayendo esta insinuación de que se va a destruir dos veces? Cuando se está creando el Mishkan, en la parasha que habla de la construcción del Mishkan. ¿Por qué? Y es lo malo, hay que contestar, Shebale Taretz Kushiya Ajeret, que viene a contestar otra pregunta. ¿Cuál? Shehoil Shezea Mishkan Sheasa Moshe Bamidbar Lo Nitmashken, por cuanto que el Mishkan que hizo aquí Moshe en el desierto no fue tomado como garantía y no fue destruido el Mishkan, el Anigná, sino nada más fue enterrado como que Nizá, que Moshe Amruz al como los Jamim al Pasuk la Ishaim Navati la Imken allá lo leikare Mikdash velo Mishkan. ¿Por qué el Mishkan se llama Mishkan, que es garantía? Debería ser Mikdash, y los otros dos Bet HaMikdash deberían ser Mishkan, porque esos sí fueron tomados como garantía. Veavni Kragam hu Mishkan, y también se llama Mishkan. Allá lo leitmashkenam, y si se llama Mishkan tendría que haber sido también tomado como garantía. Y la pregunta aquí es ¿por qué no se llama de esa manera? Bezat Hashem, seguimos con la respuesta en el siguiente video para explicar la segunda parte de la letra Aleph de la parasha de Pekudei.